Son 8:12, estamos con la doctora Beatriz Mejía, es una abogada bastante conocida, ella es vocera de la marcha que se va a realizar mañana, marcha muy poco difundida por los medios de comunicación en contra de la ideología de género. Le voy a hacer pedir el esfuerzo como profesora universitaria que le explique a la gente qué cosa es una ideología. Existe ideología política, de izquierda, de derecha, ideología ecologista, ideología esoterista. Las ideologías existen. El problema, doctora Mejía, es que lo que está alegando la señora ministra Marilú Martens es que no existe la ideología de género. La doctora Ana María Romero dice que eso no existe, de tal manera que yo no puedo discutir con usted del pan con palta si la palta no existe. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Muy buenos días, Filipa. Es una oportunidad muy especial tener la ventana de tu programa con el Perú, porque efectivamente los medios están controlados. Yo diría que más que controlados, comprometidos, ¿no? Con el Ministerio de Educación, y ya desde la época que estaba el ministro Saavedra en Educación. Entonces, esto que está pasando es simplemente un know-how de la corrupción internacional para imponer la ideología de género en todos los países donde les es posible. Por ejemplo, en Colombia han tenido exactamente la misma experiencia. He estado yo en una reunión en México con representantes de todos los países de las Américas en el tema de ideología de género. ¿Qué hacer contra la ideología de género en los países? Y justamente lo que nos plantearon fue lo que nos está pasando a nosotros. La primera reacción es que dicen que no hay ideología de género en el plan educativo, en ningún material del Ministerio de Educación del país correspondiente. No, y que además, la ideología de género no existe, es decir, la palta no existe, no hay discutir del pan con palta. Pero esa es la segunda fase. La primera fase es que te niegan la existencia de la ideología de género en el currículo, en el plan educativo y en los materiales pedagógicos. La segunda es cuando ya ven que tienen los materiales y entran en una etapa de denuncia pública, salen con el plan B. El plan B es la ideología de género no existe. Y eso es una barbaridad, pues, porque todo el currículo nacional, como muy bien, y te felicito, has expuesto tú a la ciudadanía, que lo contiene, y no solamente el currículo. Hay una infinidad de documentos que contienen la ideología de género. Por ejemplo, yo tengo acá, mire, este es un documento que yo lo he bajado de la web del Minedu antes de que corran a descolgarlo, que es Lineamientos para una Educación Social Integral. Un documento sexual. Así es, y esto es del año 2008, porque esto tiene antecedentes del gobierno de García con el ministro Chang, de Humala con Saavedra y de Kuczynski con Saavedra y Martens. Entonces, ¿qué es lo que dice este documento? Entre las tantas cosas, uno, de que el sexo es la base de la felicidad y por tanto los niños deben ejercer su sexualidad de manera plena. Esto también está en el currículo nacional en la página 22. Entonces hay una correspondencia, una coherencia de los conceptos de ideología de género en todo el sistema educativo nacional. Además, doctora, dejémonos de cosas. Así como hay gente ultraconservadora, de derecha o de izquierda, hay gente que es socialista, comunista, hay hasta una cienciología, que es una religión súper extraña. Así como hay católico tradicionalista, lefebvriano, gente que vive del ecologismo, existen diversos tipos de ideologías. Nazismo, el despotismo ilustrado hace un mar de años con los Luises. No me pueden decir que no existe una ideología para no discutirla. Vamos a hablar largo con la doctora hasta las 9:15. En Capital no hay ningún tipo de presión. A mí me importa un bledo lo que diga la señora Martens, que he invitado acá un montón de veces y no quiere dar la cara. He invitado también a Ana María Romero y no da la cara. Yo les pago el sueldo con mis impuestos, ellos son empleados míos, ¿ah? Salvador del Solar hoy día come caliente porque yo le pago sus impuestos. Entonces, no me pueden decir a mí, como si fuera idiota, que voy a pasar piola, que Beatriz Mejía le diga a mi hija de 13 años, explora tu cuerpo. Que Beatriz Mejía le diga a mi hija o a mi hijo de 14 años, ejerce tu sexualidad afectivamente y con responsabilidad. ¿Eso le gustaría a usted que le digan a su hijo, o que le digan a su hija o a su hijo que la feminidad o la masculinidad, entrecomillada, es un tema que se aprende, es una construcción social? Póngase a pensar si la señora Mejía está en derecho de decirle eso a sus hijos. Porque educación sexual tiene que haber, doctora Mejía, pero lo mínimo primero, antes, convérselo conmigo para ver si yo quiero que usted le hable de sexo a mis hijas. Es lo mínimo elemental. Exactamente. Bueno, eso lo han obviado. Exactamente. No, es que el modelo es totalmente totalitario, es impositivo, se aplica con engaños, mentiras y confusión. O sea, es el método. O sea, lo que ellos están haciendo es el método de la perfidia. De que cuando tú dices, pero yo no estoy de acuerdo, pero tú no existes.
O sea, una persona que no existe no puede Vámonos estar... a la pausa. La marcha es el día de mañana, de 2 a 3 de la tarde en el centro de Lima. Vamos a ver si los medios lo toman. Porque reitero, cuando había un señor y una señora que decía que los gatos podían morir en el Parque Kennedy porque el alcalde hacía un hueco, ahí había gente. Cuando un señor dijo que había matado a un gato, había microondas. Cuando habían 8 chicos de la Católica diciendo que Castañeda no tiene que ser un puente, microondas, portada de periódicos. Vamos a ver si no se dan cuenta que hay 100.000 personas en la calle. Pausa, regresamos.